Noches. Continuando con las exposiciones de este diplomado de gestión ambiental y ocupacional, estamos en el módulo que tiene que ver con lo que es gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esta parte de acá tiene que ver con la ley 29.183, ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, y la nueva ley que va a reemplazar a la 3222, que va a dar también el doctor, va a hablar sobre eso. Quiero dejarlos con ustedes al doctor Edwin Blas Zafra. Él es consultor, asesor de salud ocupacional en DIGESA, y aparte también es asesora al Comité de Salud Ambiental del Colegio Médico del Perú. Entonces, el tema es bastante largo, no quiero cansarlos con hablar mucho. Quiero dejarlos con el doctor para que pueda explicar este tema que es muy importante, ¿no? Entonces le dejo con el doctor Edwin Blas para que continúe con las exposiciones programadas. Quiero decirle que la próxima semana habrá otra exposición más, ¿sí? Con el doctor Vargas, para continuar con esto, para acabar con el módulo. Aló. Buenas noches, como ya ha manifestado el doctor César Polo, mi nombre es Edwin Blas, abogado de profesión, consultor en seguridad y salud en el trabajo, ex asesor en la Dirección de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud y sobre todo una persona que busca la prevención en esta materia. Para empezar les voy a pedir que nos relajemos un poquito, que las personas que estén adelante o atrás se puedan ir acercando en lo que les sea permisible, porque no voy a tratar de demorarme lo menos posible para poder llegar a ver la novela, las noticias, lo que pensemos que nos toque a esta hora. Yo sé que es cansado, vengo yo así como ustedes de trabajar. Pero antes de empezar voy a pedir que se levanten, todos que se levanten. Por favor, sí, levantémonos. Y que la doctora deje de chatear, por favor, doctora Elizabeth, que está ahí. Mire, ese ejercicio natural que nos sale, nos levantamos y de manera inmediata volteamos a ver qué está pasando en la sala. ¿Para qué nos hace levantar el doctor que va a venir a hacer una clase después de gimnasia, de ergonomía, qué sé yo? Pero esta situación que les pido de aquí es importante. ¿Para qué? En principio, para que no se me duerman antes de que empiece la clase. Y segundo, para que ustedes sepan hacia dónde apunta la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hacer un ejercicio natural, único, entre nosotros mismos. Antes de pedir que se junten, por favor hagamos lo siguiente. Hagámonos un autoabrazo, así. Qué bien. Por favor estiremos las manos, así. Por favor, bajemos las manos. Ahora, pónganse una mano en la espalda, igual que yo. Y dense otra vez el autoabrazo. Está loco el doctor, ¿no? Está loco el abogado, ¿no? Muchas gracias, tomen asiento. Le voy a hacer una pregunta mínima. Tomen asiento, por favor. Le voy a hacer una pregunta mínima. ¿Qué diferencia han notado o han sentido de cuando han estado con los miembros completos a cuando han estado con una mano en la espalda? ¿Qué les ha faltado? Por favor, usted, doctora Elizabeth. A ver, ¿cuál es la diferencia cuando tengo mis miembros completos al momento de hacer el autoabrazo? Lo ideal hubiera sido que nos abracemos todos, a cuando me falte uno de mis miembros. Me siento incompleto. No estoy tranquilo. ¿Qué es lo que pasa cuando me falta uno de los miembros? Sencillamente me siento mal psicológicamente, psíquicamente, me siento menoscabado. Oiga, ¿y qué tiene que ver eso con la seguridad y salud en el trabajo? ¿Por qué usted me está hablando, me pone un título allí, seguridad y salud del trabajo y su reglamento, y usted me habla de falta de un miembro? ¿Será que como estamos en el colegio médico, usted nos va a dar una clase de medicina sin ser usted médico? No. Lo que sucede es que con este simple ejercicio me doy cuenta de algo. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy completo, cuando yo tengo todos mis miembros completos, no me falta absolutamente nada. La salud es lo primero. Y la salud no solamente pasa por estar completo en todas mis extremidades, sino porque psicológicamente me siento mejor. Psicológicamente voy hacia afuera y actúo de manera distinta. ¿Y qué tiene que ver con esta norma? Que es eminentemente de prevención. Es decir, con esta norma lo que se busca en un tema de carácter general es que yo, como persona, en el día a día, llegue completo a mi casa.
Oiga, ¿completo es que esté completo con todos sus deditos? No, completo física, psicológica y mentalmente. Al final de la jornada de trabajo. Y al final de mi vida laboral, yo pueda disfrutar ¿con quién? Con mi esposa, con mis nietos, con mis hijos. ¿Pero por qué? Porque tengo una labor básica y puntual de prevención. En resumidas cuentas, de todo lo que le voy a decir durante la charla, hacia eso apunta esta norma. ¿Sí? ¿Aló? Yo entiendo que en esta sala hay profesionales médicos, profesionales de otra materia, pero sé también que tenemos entre nosotros a personas que trabajan en la actividad pública y en la actividad privada, ¿o me equivoco? Esta norma conceptualmente se ha hecho para todos los trabajadores de la actividad pública y la actividad privada, pero cuando hacemos la conceptualización y decimos qué es salud ocupacional y qué es seguridad y salud en el trabajo, debemos tener bien claro, la seguridad y salud en el trabajo tiene un concepto bastante amplio. Nos habla pues que es un derecho fundamental del ser humano que busca proteger la integridad física y mental a través de la prevención, eliminación y control de riesgos. Lo que les he dicho hace un momento, resumido, es eso, pero es un concepto bastante amplio. Este es el concepto puntual que nos señala la ley. Lo que les manifesté hace un momento, pero que con la participación del trabajador, con la fiscalización y supervisión del empleador, perdón, del Estado, y con la preeminencia y cumplimiento de esta norma por parte del empleador, porque él es el obligado a implementar esta norma. Oiga, señor, sigo sin entender mucho. Por eso es que como somos personas que estamos metidos en el ámbito de salud, debemos tocar el concepto puntual de lo que es salud ocupacional. Y este concepto sí me parece que es más interesante, que es de fácil entendimiento y nos permite saber cuál es el todo y cuál es la parte. Miren lo que nos dice salud ocupacional. Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, que busca prevenir el daño causado por las condiciones de trabajo. Dígame, ¿con este concepto los confundo más o es un concepto más amplio que me permite saber hacia dónde apunta la actividad de la salud ocupacional? Les comento yo algo. Este concepto es el que se manejaba en España, es el que se manejaba en Colombia, pero ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque a través de la preeminencia de normas y a través de la fiscalización e infracción de normas ha ido cambiando al concepto de seguridad y salud en el trabajo. El concepto general es que salud ocupacional es el todo y la seguridad y salud en el trabajo es parte de. Pero eso va cambiando en la medida que puedo infraccionar, pero con salud ocupacional, que creo las normas, que creo las formas, que creo la manera de cómo se debe cumplir esa prevención en la salud de los trabajadores, se extrapola y se va a otra materia. Entonces, por eso es que se habla más de seguridad y salud en el trabajo a que se hable de salud ocupacional, por lo menos en el Perú. Y aquí está lo que le decía, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tenemos al Estado, tenemos a los trabajadores, tenemos al empleador que debe cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y tenemos al trabajador y tenemos a la organización sindical, que son partícipes de este sistema. Oiga, ¿quién está obligado a cumplir todo esto? El empleador. ¿Con participación de quién? Del trabajador y de las organizaciones sindicales. ¿Y quién fiscaliza y quién supervisa? El Estado. Hace un momento le manifesté, ¿hacia quién está dirigida esta norma? A todos los sectores económicos. Sectores de servicios, trabajadores independientes, y sector público. Señor, en el sector público no se desarrolla de manera eficiente, en el sector público no se puede desarrollar porque la ley tiene sus atisbos. Efectivamente, pero hay maneras de hacer gestión en el sector público que permiten el cumplimiento de esta ley en la medida que se pueda ir implementando. Cuando me alcanzaron el listado para las materias que ustedes querían ver, me dijeron, habla un poco de política nacional, política de seguridad y salud en el trabajo.
que es, no es otra cosa sino que lo que le manifesté hace un momento. Es una situación puntual mediante cual el Estado, a través de un decreto supremo del año 2013, ha sacado los ejes de acción y los objetivos que se esperan alcanzar. Señor, me está hablando en chino usted. No es otra cosa que empoderar la norma. Ya salió la norma, ahora ¿cómo la empoderamos? Saquemos una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, salió el año 2013. Señor, ¿en base a eso qué se hace? En base a eso permite que las autoridades, los estamentos públicos puedan emitir normas. Oiga, ¿qué estamento público? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y todos los ministerios que tienen que ver con este tipo de actividad. Entiéndase que hay una obligación de todos los ministerios, los 18 ministerios que son, es sacar políticas de seguridad y salud en el trabajo. Política interna y política sectorial. Así pues, cuando ya bajamos de la política nacional, hablamos de la política de seguridad y salud en el trabajo que debe tener cada institución, cada organización. Y cuando hablamos de organización nos referimos a las empresas. Pero no vayamos a conceptos que nos van a llevar a la confusión, vayamos al tema más sencillo, grafiquemos el tema. Política de seguridad y salud en el trabajo. Ese soy yo, mire, me ve. Aunque no estoy de rojito, estoy de verdecito, pero soy yo. ¿Cómo debe ser la política de seguridad y salud en el trabajo de la organización? Llámese de la empresa, llámese de la institución pública. El empleador, yo ministro, yo director de hospital, ¿qué es lo que hago? Consulto con los trabajadores y los representantes. Yo empleador, ¿qué hago? La expongo por escrito a los empleadores, perdón, a los trabajadores. En este caso a los representantes de los trabajadores, no sindicato, sino al comité. Entonces, yo empleador lo pongo en consulta con los trabajadores. Yo empleador le expongo por escrito. Yo empleador soy el obligado a hacer ese tipo de política. ¿Y cómo debe ser esta? Debe ser específica. Debe ser apropiada a la naturaleza de las actividades que desarrollo. Concisa y clara. Firmada, en este caso por mi persona. Difundida y accesible y actualizada a cada momento. Vale decir que yo puedo tener versión 1 de mi política, versión 2 de mi política, versión 3 de mi política, lo mismo que va a pasar con el RIS, con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Señor, me lo ha puesto ahí un grafiquito, ¿por qué no ponemos un ejemplo? Perfecto, pongámosle un ejemplo. Sé que se ve muy poco aquí, pero esta es la política de seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización de Corpac. Oiga, tiene que ser clara. Tiene que ser clara. ¿Qué es lo que dice de manera puntual? Proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Así de sencillo. Cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Así de clara y concreta. Proporcionar la mejora continua. Promover y motivar la prevención de riesgos laborales. Y por último, fomentar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la institución. Clara, concreta, precisa y firmada. Esta es una entidad privada. Vayamos a lo que dice. Ofrecer un lugar de trabajo seguro, mantener abiertos los canales de comunicación, proporcionar recursos necesarios para la instrucción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, planificar y revisar y evaluar nuestros resultados, investigar y monitorear y reportar abiertamente nuestro desempeño en seguridad y salud. 5 o 10 líneas, eso es política, clara, concisa, abierta. Pero esto es básicamente aquellas entidades que tienen, u organizaciones que tienen un desarrollo normativo de la actividad privada. Señor, Corpac tiene el desarrollo normativo de la actividad privada siendo un organismo público, sí. Señor, ¿y qué pasará en las instituciones públicas? Ahí viene la diferencia. La institución pública por su propia naturaleza es más formal. Señor, y entonces la política, ¿qué pasa con la política? La política tiene que ser formada en la medida que, si ya tienes un comité de seguridad y salud en el trabajo expuesto, y estando ellos, o teniendo ellos la facultad de participar y propiciar la aprobación de esa política, esta política de seguridad y salud en el trabajo es más formal. Por eso que se pone una RM ahí, Resolución Ministerial 313 de 2013, produce, a través de ese instrumento se ha aprobado esa política.
Y en grandes rasgos, ¿qué nos va a decir esta política? Lo mismo que les he mencionado hace un momento. Este es el instrumento normativo mediante el cual la institución pública se debe aprobar. ¿Pero qué nos dice esto? Nos habla de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice de la aprobación que ha tenido a través de una reunión extraordinaria con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y nos empieza a señalar la fuente normativa en la cual se ampara para aprobar la política. En resumidas cuentas, señala una serie de situaciones y temas puntuales por la cual ha aprobado. Son elementos de justificación, y esta es la política. Estos 5 puntos, que es lo esencial, dice: prestar todo el respaldo al cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, fomentar la gestión de prevención en seguridad y salud en el trabajo, propiciar el desarrollo de la formación y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, gestionar y garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen en el desarrollo de seguridad y salud en el trabajo. Clara, concisa, eficaz, se va a actualizar de manera puntual y sobre todo, ¿qué? Firmada, suscrita por el empleador, que en este caso es el ministro de Producción. Voy a tratar de no aburrirlos o aburrirlos lo menos posible, y ustedes me van a decir: señor, usted me ha hablado de política nacional, de política de seguridad interna, y me ha hablado de una institución por ahí que está avanzando, que se llama comité, y el comité aparece para aprobar y participar en la aprobación, elaboración y aprobación de esa política. Efectivamente, aparece, pero ¿qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué potestades tiene dentro de la organización? El comité es un organismo bipartito, paritario, dentro de la organización. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que allí, en donde en un centro de trabajo haya más de 20 trabajadores, se debe conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Sí, digan. Como estoy pasando yo mismo en el proyecto. Bien. Allí donde yo tenga más de 20 trabajadores, debo tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Antes de llegar a las potestades, antes de llegar a las prerrogativas que este comité debe tener, vamos a ver quién puede participar en este comité. Requisitos básicos: tener más de 18 años. Requisito básico: ser trabajador o empleado. Requisito básico: conocer algo de seguridad y salud en el trabajo. A buena esa primera. ¿Conocer algo de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién me puede contestar? Señorita de púrpura, ¿usted? No. Señor de guinda, ¿usted se debe conocer algo de seguridad y salud en el trabajo para ser partícipe de este comité? La respuesta va de manera intermedia. ¿Por qué? Si yo soy un trabajador y esta norma está en boga, yo lo único que debo conocer es la existencia de la ley. Pero para ser parte de este comité, no. ¿Por qué? Porque la ley me exige, sí, como empleador, que yo lo conforme. Pero no me dice que yo discrimine y le diga a todo mi cúmulo de trabajadores: solo va a participar en el comité aquel que conozca algo de la ley. Solo va a participar en el comité aquel que se haya capacitado para hacer. No, todos pueden participar. Son elegidos dentro del propio seno de la organización, pero no necesariamente debe conocer el tema. ¿Por qué? Porque después estamos obligados, yo estoy obligado como empleador a capacitarlos en atención a los riesgos que tenga la empresa, a capacitarlos de manera puntual sobre lo que ustedes como comité se organicen para que puedan ustedes desarrollar mejor sus funciones. En consecuencia, cuando nos preguntemos: oye, yo quiero ser miembro del comité el próximo año,
ya sea que sea un trabajador o ya fuere que sea parte de la organización, en la parte directiva, y me pregunten, oiga, quien quiera ser miembro del comité, ¿tiene que estar capacitado sí o no? No, señor. No, porque hay una obligación formal de la propia empresa de capacitar a todos los trabajadores en esta materia. Los integrantes, presidente, secretario, miembros y miembros titulares y suplentes. ¿Cómo se eligen a los miembros? Se eligen, como le manifesté hace un momento, dentro del seno de la propia organización. ¿Y quién es el que elige por excelencia? ¿Y quién es el que elige por excelencia a sus propios representantes? Las organizaciones sindicales. Ojo, yo soy el empleador. Yo soy el empleador y quiero conformar mi comité. ¿Por qué? Porque justo tengo 50 trabajadores. O me voy al extremo, tengo 20 trabajadores. La norma me dice que debo tener mi comité de seguridad y salud en el trabajo. La norma me dice que tiene que ser paritario. 2 y 2. 2 trabajadores y 2 representantes de los empleadores. La norma me dice que este comité debe ser elegido, los representantes de los trabajadores deben ser elegidos dentro del seno de los trabajadores que se encuentren sindicalizados. Y si es que no fuera así, debidamente organizados. La norma bajo ningún precepto me dice, oye, tú ve y empieza a elegir. Tú sí porque eres más afín a la organización, tú no porque definitivamente me vas a crear problemas. Pero ¿qué sucede cuando estando debidamente organizados, entiéndase por esto, teniendo un sindicato, el sindicato ni a la derecha ni a la izquierda, sabiendo que existe la norma, no convoca elecciones, no me pone en comunicación a mí que soy el empleador, oye, sabes que hay una exigencia de la norma que te pueden sancionar en la empresa, puede venir el Ministerio de Trabajo, puede venir la famosa SUNAFIL y te sanciona por no tener comité. ¿Qué sucede si el sindicato no hace nada de ello y estando yo obligado? Lo que tengo que hacer yo de inmediato es decirle, sindicato, si es que lo hubiera, se tiene que elegir a los representantes del comité, le traslado la comunicación. No lo hacen, definitivamente yo como empleador, a efectos de que no se me sancione, porque las multas son bastante interesantes de altas, convoco. No designo, ojo, no designo, convoco a elecciones para que al interior de mi organización los mismos trabajadores puedan elegir a su representante. No sé si esa última figura ha quedado claro. Cuando no lo hace el sindicato, yo, empleador, debo hacerlo. Este es un tema posterior, ya que se refiere a la instalación del comité, una vez que se ha designado los miembros, una vez que se ha designado ya los representantes, una vez que se ha designado a los miembros, una vez que se ha designado al presidente. ¿Por qué voy a parar aquí? ¿Por qué? Porque hace un momento le dije que es paritario. Paritario 2, bipartito. Si son 100 trabajadores, puedo tener hasta un máximo de 12 representantes, 6. No menor de 4, no mayor de 12. Y pasando los 100, uno por cada 100. Pero la norma me dice que sea bipartito. Señor, ¿qué será bipartito? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Señor, si es 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿cómo es que elige usted al presidente? Se constituyó mi comité. Están los representantes de los trabajadores, o de los empleadores en este caso, y mi persona y algunos de ustedes somos representantes de los trabajadores. Y estamos siempre en una lucha, ya sea de ideas, en una lucha por conseguir un verdadero cumplimiento de la prevención, y decimos, elijamos al presidente de entre los 4. Los señores no van a su brazo a torcer y nosotros tampoco. ¿Se podrá constituir el comité o no? No. Y esa es una pregunta que se ha lanzado una y mil veces al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es que, siendo un órgano bipartito, dentro de ese seno puedo elegir yo mi presidente del comité si no llegamos a ningún acuerdo? Ejemplos hay mil. Una situación puntual pasó así en el Ministerio de Salud, en donde no se ponían de acuerdo para elegir al presidente. Siendo una institución pública, y eso fue el año 2012, si más no me equivoco, porque fue la primera vez que salió una resolución para que se conforme el comité de las instituciones públicas, y para que se conforme, o para que se instale el comité, se demoraron un año.
porque no se ponían de acuerdo. Cuando corrían traslado al Ministerio de Trabajo respecto de cómo se podía hacer a la Dirección de Hechos Fundamentales, que es la encargada de esto en ese momento, no había una razón cierta o un tema puntual de qué había previsto la ley para ello. Sin embargo, las interpretaciones son laxas, muy abiertas. Y cuando ustedes pasamos al segundo tema, que es de funciones, es donde se puede mejor desarrollar o mejor resolver este tema. ¿Por qué? Cuando vemos las funciones del presidente y vemos las funciones del encargado y de los miembros, vamos a ver que ¿quién es el que maneja básicamente la caja chica de la organización? ¿El presidente o el secretario? Cuando usted diga, sí, pero el presidente decide. Sí, pero el secretario es el que básicamente va a estar al lado del tesorero. Es el que va a saber si hay disposición económica para poder cumplir los objetivos del comité. Oiga, pero el comité no compra, pero el comité sí sabe las falencias que tiene la organización. Oiga, ¿y a quién elijo entonces como presidente? El presidente convoca, el presidente dirige reuniones, el presidente canaliza apoyo. El secretario está encargado de labores administrativas. Señor, ¿tiene más prevalencia uno que otro? No. Señor, pero ¿quién es el presidente? Uno que designa el empleador. ¿Y quién es el secretario? Es aquel que va a saber si hay posibilidad, por ejemplo, de cambiar las lunas, posibilidad de mejorar o ir cambiando las sillas que tienen que ser ergonómicas. Va a saber si hay capacidad económica para ello. Entonces, cuando me han pedido algún tipo de consulta, yo les he dicho, no se peleen por el tema de presidencia. Traten de manejarlo mejor en el tema de secretaría y que este sea básicamente alguien que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, no de seguridad en el trabajo, sino que tenga el conocimiento de saber si hay o no fondos en la organización para ver si se pueden cumplir los objetivos. Entonces, cuando me piden una consulta mía al respecto, yo no les digo, efectivamente, no hay solución plasmada en una norma, pero cuando lo desarrollas en campo sí. No porque de alguna manera se ponga laxo el sindicato, el comité, sino porque a manera de mejor cumplir con la norma, en beneficio de los trabajadores, se puede ir al tema de la secretaría. ¿Sí? Eso es como anécdota, eso no es puntual porque no está desarrollado en norma, pero ustedes como trabajadores o como parte de la organización tienen que tener conocimiento de cómo ir salvando las situaciones que nos ha puesto la norma. ¿Sí? Ahora sí, lo interesante, funciones del comité. Hace un momento les hablé de la política. El comité participa en la elaboración de la política, participa en la elaboración y en la aprobación, pero es un seno pequeñito. O sea, no es que sea tan obligatorio, no, pero sí, tiene que ser clara, concisa, firmada. Ahí participa en esa elaboración. Pero como obligación puntual, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Oiga, señor, ¿qué es eso? Vamos a hablar más adelante. Pero, señor, aprobar... Ahí está. Acá. Ya. Señor, ¿aprobar o elaborar? Por favor, quédense esto bien, esto en el chip. ¿Aprobar o elaborar? Lo primero que hacen, por lo general, en las instituciones públicas, tengo comité, que me hagan todo el sistema. Lo primero que deben hacer cuando tienes el comité es que yo empleador, fuera ministro, fuera director de hospital, sea director de la posta médica, si fuera el caso, yo me agencio de los medios suficientes, ¿para qué? Para elaborar mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En la actividad privada, definitivamente quien va a contratar un profesional especialista para que le elabore el RIS, el empleador. Señor, que tiene que salir del fondo del comité, que tiene que salir del fondo del sindicato. No, señor, la norma no dice eso, dice que yo apruebo. En consecuencia, como yo soy el que está directamente involucrado con la actividad que desarrollan los trabajadores, como yo puedo percibir de manera directa en dónde están los riesgos o hacia dónde se orientan los riesgos, yo sabré si las medidas que están tomando en los estándares de seguridad, en los estándares de higiene, son acordes con lo que manifiesta mi institución. Aprobar, ojo, aprobar, no elaborar, aprobar es eso, revisar el documento, ver si se ajusta a las necesidades de la empresa y lo apruebo. Señor, ¿no vamos a meter en la discusión nuevamente de 2 más 2 para aprobar? No, son documentos puntuales que se desarrollan en atención a los riesgos que tiene la empresa. Conocer y aprobar el plan anual.
Aprobar nuevamente. Yo no desarrollo, lo desarrolla, me lo presenta el empleador. Yo apruebo. Vigilar el cumplimiento de la legislación. Hace un momento el doctor le puso de manifiesto que efectivamente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo había sido modificada por la famosa Ley 30.222 y su reglamento 006 del año 2014, que en alguna manera bajó la valla en cuanto al tema normativo del cumplimiento de la norma. El comité tiene que estar atento a los cambios. Oiga, pero solamente cambio de la norma en la parte de seguridad y salud, no. Correlacionado a todo lo que sea seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque también hubo un cambio normativo en vigilancia de salud de los trabajadores. Analizar o emitir informes de las estadísticas de los incidentes. Efectivamente, porque esa es parte de la organización y parte del cumplimiento, parte de las obligaciones que tiene el comité. Esa, entre otras muchas obligaciones que he tratado de ser más sucinto, pero es lo que he considerado que es más importante en este momento. Ahora, un ejemplo puntual. Les he manifestado que cuando un centro de trabajo tiene más de 20 trabajadores debe haber un comité. Menos de 20, una persona que se va a llamar supervisor. ¿Elegido por quién? De entre los mismos trabajadores. Pero ¿qué sucede si es que mi centro de trabajo tiene más de si mi empleador tiene más de un centro de trabajo? Entiéndase por esto, tengo sucursales. Un ejemplo puntual, los supermercados ahora. Tenemos Cencosud, tenemos Totus, tenemos Plaza Vea. ¿Es un solo centro de trabajo? ¿Es una sola razón social? Sí. Pero está esparcido por todo Lima y es más, por todo el país, en las más grandes cadenas. Señor, ¿será solo un comité? No. Cuando tiene varios centros de trabajo y superan el número de 20, un comité o un subcomité. Subcomité por cada uno de ellos. Señor, y si tiene menos de 20, un supervisor. ¿Elegido entre quién? Entre los trabajadores. La temática para subcomité es lo mismo. La temática para, es decir, elecciones y demás. Y la temática para un supervisor, de igual manera. Luego, ¿por qué motivos puede ser retirado uno del cargo? Cualquiera que extinga el vínculo o en su caso puntual por deceso. Dígame. Para los efectos de la elección del comité, es aquel que tenga mayor representatividad. Vale decir, aquel que tenga mayor número de trabajadores, ese es el que se le encomienda la elección de los miembros del comité. El tema de comité y demás es un poco amplio, la verdad es que no los quiero aburrir, tratando de tocar básicamente lo que se le puede decir, lo del día a día, la carnecita, lo más puntual, pero muy interesante la pregunta y espero que cuando haya más se nos puedan hacer. ¿Qué debemos implementar? De manera inmediata, el hiper. Pero para implementar el hiper, oiga señor, ¿qué cosa es hiper? Es el documento de identificación de peligros y riesgos y muchas veces le llaman ahora de control, hiper C le llamamos. Pero para elaborar ese documento tenemos que tener claro algo. Yo, empleador, recién voy a implementar esto porque en el Perú estamos en el tiempo de que si me exiges, si me metes preso, recién lo hago. ¿Eh? Esta norma no existe de ahora, existe del 2005 y desde antes. El 2005 no se hizo tan interesante, pero el 2011 es interesante. ¿Por qué? Porque en su último artículo de la ley decía, si no cumples te meto preso. Y todo el mundo se dice, pero ahora sí lo hago, ahora sí lo hago. Entonces pongamos que estoy en el 2011 y dice la ley que me va a meter preso si no cumplo. Pero yo como soy empleador vivo digo, ya, ¿por qué me vas a meter preso? ¿Por el sistema de gestión o por los exámenes médicos? Y como lo más relevante del examen médico, todo el mundo pasa el examen médico. Pero la ley es abierta, dice, cúmpleme todo. Y entonces yo, empleador, digo, oye, ¿qué cosa será si me pides 4 o 5 documentos puntuales? Si me pides 4 o 5 documentos puntuales que son estos obligatorios para cuando venga el inspector y no me ponga una multaza, ya les hablé de la política, ya les hablé del comité. ¿Qué será esto? Digo yo, ¿cómo me como ese arroz con mango? ¿Qué cosa es una evaluación inicial de línea base, matriz y per se? ¿Qué es eso? Agarro y lo primero que hago antes de gastar mi dinero, le digo a mi administrador, a mi logístico, ¿sabes qué?
Hazme esta información que es sencilla, básica. Agarro y hago un estudio de línea base. ¿Hay una norma que tengo que cumplir? Sí. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Una evaluación inicial. Y esos resultados me van a permitir saber qué tan alejado estoy de la realidad. Del 1 al 10 debo estar por lo menos en 1 o 2, porque nunca hice nada en mi empresa. Es más, está que se cae un ventilador, está que se cae, nunca lo cambié. Mala iluminación, expuestos a ruido, expuestos a... Nunca hice nada. Entonces, la información en línea de base, ¿qué cosa es? Es sincerar lo que pasa en mi organización. Eso me va a permitir saber, esto me va a permitir planificar, me va a permitir llegar a un tema tal que pueda participar todos los trabajadores. No hay nada como levantar información con las personas que están directamente involucradas. Y esto es lo que le decía. Consiste en comparar los requisitos del sistema existente. Si no hay sistema existente, solamente levanto información, ya sea de manera visual o ya sea preguntándole a los trabajadores, porque las cosas se dibujan, las cosas se esconden, pero quien maneja la información de lo que realmente pasa en mis unidades de trabajo son estas personas que están ahí trabajando. Así de sencillo. La línea base de información sirve para considerar los riesgos de la organización. 1. Formular planes. Y el proceso se puede hacer a través de verificación, entrevistas, inspecciones, medición directa, resultados de auditorías. Esto último todavía obviémoslo. Pero todo lo demás es recojo de información. ¿Y cómo recojo la información? Primero a través de verificación. Yo veo lo que pasa directamente. Mido, hago entrevistas. ¿Por qué? Porque quien me va a facilitar la información de manera directa es el trabajador. ¿Quién más que él sabe si es que hay un hueco escondido debajo del montacargas y nunca nos dimos cuenta? Y aquí sí, recién a partir de esa información inicial, lo que tengo en blanco y negro, lo que yo no sé, paso al IPC. Y aquí se identifican los controles, los riesgos a los cuales estamos expuestos. Todos como trabajadores. Riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entiendo yo que ustedes manejan un poquito de esto de acá. Bueno, ya, riesgos físicos, básicamente señalados en vibraciones, ruido, ventilación, frío, calor, radiaciones. Químicos, todo aquello que nace a partir de la confección o manufactura de algo que se puede traducir en gas, vapor, humo. Biológico, todo aquello que pueda afectarle tanto a la vida humana como a los animales, llámese amebas, hongos y las infecciones que se puedan poner de manifiesto. Ergonómicos, posiciones, posturas, mala posición, asientos desarmables, todo lo que afecte la máquina con el hombre. La máquina con el hombre. Y psicosociales, burnout, el moving, etcétera. Y se identificó, en el IPC se identificaron esos 4 o 5 problemas, y es lo que nos señala la norma, en su artículo 21. Una vez que he identificado los peligros y riesgos, ¿qué es lo que debo hacer en primer orden? De manera prioritaria, yo elimino los riesgos, o sea, tengo que cancelarlos, tengo que eliminarlos. A partir de allí, si no puedo hacerlo, ¿qué hago? Sustituyo. Y los gráficos lo señalan acá. Primero mato el cocodrilo. Si es que no puedo matarlo, ¿qué es lo que hago? Lo sustituyo. Cambio un cocodrilo por un gato. Luego aplico un control de ingeniería en este orden. Si no puedo esto, paso al otro y paso al segundo. Paso al cuarto, perdón. Me trato de alejar del peligro. Y por último, solo por último, cuando no puedo ninguno de los 4, paso al último, dotación de equipos de protección personal. Señor, pero cuando yo escucho EPPs, o equipo de protección personal, me llama mucho al tema de construcción, porque esos señores sí los veo con su casco, esos señores sí los veo con su arnés, los veo con su bota, los veo con su guante. ¿Qué equipo de protección personal será para uno? Yo que soy administrativo. Si ustedes recordarán, la computadora no tiene más de 30 años en el Perú, llegó en 97, 98.
Y en ese entonces la computadora tenía un contacto directo con el usuario, no tenían los famosos filtros. Y para ese entonces el equipo de protección personal era el filtro. Hoy ya cambió la tecnología y el equipo de protección personal ya viene inserto en este caso a ellos. Este es control postoperacional, en donde una vez que ha efectuado el IPC, una vez que ha efectuado los niveles de jerarquía de riesgo, el empleador está obligado a mantener siempre un control inmediato, posterior. Y eso está referido al diseño de ambiente de trabajo, selección de equipos y métodos, la eliminación de situaciones peligrosas, la sustitución y el mantenimiento de las políticas en las cuales se ha implementado. Mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgo? Es una representación. Este mapa de riesgo va de la mano con el hiper. Yo identifico y inmediatamente tengo que sacar un mapita de riesgo. ¿Para qué? Para saber de dónde están ubicados los riesgos en mi organización. Y esto tiene que estar, ¿qué? Tiene que estar pegado. Está pegada mi política, cómo yo protejo a mis trabajadores y dónde está identificado mi mapa de riesgo. Cuando me dicen, oye, pero también tiene que estar el hiper. Sácalo por tu mapa de riesgo, no te van a pedir el hiper de inmediato. Oye, primer piso de mi organización, ahí está el mapa de riesgo. ¿Para qué? Para que toda persona que venga, cuando venga la autoridad administrativa, cuando venga un visitante, sepa en dónde están ubicados los riesgos posibles que hay en mi organización, en mi empresa. Representación gráfica de las zonas de un posible riesgo. Se localiza, identifica y da seguimiento a los agentes generadores de riesgo y se exhibe en un lugar visible. La simbología que se maneja para esos efectos: ve ruido, iluminación, partículas, temperatura externa, radiación ionizante, tacto químico, explosivo, eléctrico, ergonómico, caídas. Y ahora sí, viene lo que le estaba comentando hace un momento. El RIS. Les manifesté que el RIS es aprobado ciertamente por el comité. Ya elegí mi comité. Ya me peleé, empleador, trabajador. ¿Qué es lo que debo hacer? Oye, ahora hagamos el RIS, pues. ¿Qué es lo que debe contener el RIS? Esto es lo puntualito que debe contener. Objetivos y alcance de liderazgo, atribuciones, dice, atribuciones y obligaciones del empleador y sus supervisores, y esto es lo esencial. Aquí es donde participa tanto los trabajadores y básicamente el empleador, cuando contrata o elabora el RIS, recoge información. ¿Para qué? Para ver que estos estándares, ya sea de seguridad, de los servicios de actividades conexas y preparación de respuestas a emergencias, sean eficientes y eficaces en el momento que se tengan que implementar. Pero esto de acá, ¿quién lo alimenta? Los trabajadores. Esto de acá, ¿quién lo supervisa? El comité. Esto de acá, ¿quién lo fiscaliza, si así lo quieres decir? El comité. ¿Por qué? Porque ahí donde no funcione, el comité no es que se cruce de manos. Yo hago cumplir la norma. ¿Me puedo quejar con alguien? Sí, se puede quejar con alguien. ¿Puedo pedir orientación? Sí, puedes pedir orientación. Oye, hicieron mi risa hasta las patadas. ¿Por qué? Porque lo que me dice es un saludo a la bandera. Me ha puesto de RIS por cumplir la norma. Y la verdad es que no ha recogido nada de los peligros que existen o la minimización de peligros que existen en mi organización. En consecuencia, es importantísimo que este RIS sea, ¿qué? Aprobado por el comité. Oiga, pero mi comité no conoce. El comité se va a ir capacitando. ¿Pero sale del bolsillo del comité? No, sale del bolsillo del empleador. Señor, ¿y este RIS puede ser mejorado? ¿Puede tener una versión 1, 2, 3, 4, 5? Efectivamente. ¿Por qué? Porque recuérdese que el comité tiene su libro de actas, el comité sesiona, el comité puede mejorar los instrumentos. Solicitar al empleador que mejore los instrumentos. Pero básicamente son estos mecanismos los que van a resultar más importantes en el RIS. La obligación del empleador sí es ponerlo en conocimiento de todos y cada uno de los trabajadores. No solamente de sus trabajadores. Acuérdense que hoy en las empresas tenemos intermediación laboral. Tenemos personas que trabajan o están subcontratados en la empresa. Señor, a ellos les alcanza el RIS. El empleador tiene que poner en conocimiento de todos los trabajadores que aún no siendo suyos en dependencia directa, deben tener conocimiento de RIS, de su empresa. Quiere decir que si el señor es una subcontrata de mi empresa, debe tener conocimiento de su propio RIS o de mi RIS. De mi RIS, porque los riesgos están en mi empresa.
Este es un cronograma de actividades. En algún momento ustedes van a tener la oportunidad de ver el tema de auditoría. Cuando le ponen un cronograma de actividades, lo que le hacen básicamente en auditoría es, yo me pongo todas las actividades que voy a desarrollar en la empresa, en atención al programa, y me pongo metas, en tal mes debo hacer esto. Cuando te vayan a hacer la auditoría, tú no te pongas todas las actividades como que fueras el rey de la seguridad. Aquello que no cumplas, en auditoría te lo señalan como un hallazgo. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, puse reuniones de comité de seguridad, lo puse todos los meses, mira, acá está, lo puse todos los meses, pero cuando me detectan que solamente desarrollé 2, una observación. Por acá debe haber capacitación, mira, capacitaciones, me lo puse todos los meses, es un mínimo de 4, pero como yo soy el rey de la seguridad y salud del trabajo, me pongo no 4, sino 8, o me pongo 6, y no las cumpliste, no queda desarrollado, no queda registrado, observación. Este es un cronograma de actividades y este cronograma de actividades es levantado en información cuando hacen auditoría para encontrar indicios o hallazgos. Luego vamos al tema de protocolos de exámenes médicos ocupacionales. En este tema puntual entiendo yo que como somos parte del tema de salud, sabemos hacia dónde apunta, sabemos qué es lo que buscan los exámenes médicos ocupacionales y sobre todo para qué sirven. ¿Alguno de ustedes conoce la resolución ministerial 312? Usted que se duerme, doctora Elizabeth. Señorita, ¿usted sí me dice que conoce la 312? ¿Su profesión es, disculpe? Usted es médico. Debe usted saber, y para conocimiento de todo el público, que la RM 312 no fue sino la primera norma referida a la vigilancia de salud de los trabajadores. Pero por ahí me dirán, señor, pero había el manual del año 2004. Pero el manual era básicamente eso, un manual que nos da información larga respecto a cómo se debía desarrollar la salud ocupacional. Señor, ¿tenía cumplimiento obligatorio? No necesariamente. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer un parangón para contarles un poquito la historia de 312. ¿Qué sucede? La 312, llamada Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y, no tengo en este momento la idea, y Guía Diagnóstico por Actividad. ¿No es así? Ese es más o menos el nombre. Les cuento que, siendo esto una norma de salud, el nombre y apellido se la puso el Ministerio de Trabajo. Oiga, ¿y cómo así? En el año 2005 salió el Decreto Supremo 009-2005, que aprobaba el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo a nivel país. Señor, ¿quién hizo caso? Nadie. En el año 2007, ¿sí? En el año 2007 sale un nuevo reglamento en donde por extensión señala que los exámenes o la vigilancia de los trabajadores y los exámenes médicos ocupacionales se iban a desarrollar una vez que el Ministerio de Salud expidiera el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guía diagnóstico por actividad. Estamos hablando del año 2007, 2005-2007. ¿Y saben cuándo sale la famosa 312? En el año 2011. ¿Y saben qué pasaba cuando decían, oye, tu sistema de seguridad y salud de trabajo a nivel país no funciona? Volteaban a decir, sí, pues que lo que pasa es que mi amigo el Ministerio de Salud no saca esa norma. ¿Y saben cómo empieza a funcionar esto? El 2011, sí, pues en abril sale la 312. Pero justamente ese año, en agosto, sale la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es así que yo, empleador, digo, uy, están que salen las normas. Ya, igualito, pues no va a hacer caso, ¿no? Si pasaron del año 2005, el año han pasado 6 años, no hago nada. Pero cuando sale el 2011 la ley, te dice, si es que fuera de tu culpa, o escúcheme bien acá, entiéndame que si le pasa algo al trabajador, dentro de tu instalación, va a ser tu culpa y te meto preso. Así de sencillo era. Así de sencillo fue la norma. Entonces cuando voltearon a ver los empleadores, dijeron, ¿y cómo cubro esto? Lo primero que tengo que hacer es tomar el examen médico a los trabajadores. Y empezó a correr, o empezó a implementarse todo este gran sistema. Oiga, pero ¿por qué empezó por el final y no empezó por el principio?
¿Y por qué dice eso? La parte final de todo el sistema es el examen médico ocupacional, el EMO. Yo para tomar un buen EMO debo estar premunido de toda la actividad que desarrolla el trabajador. ¿A través de qué? De una correcta implementación del sistema de gestión. O sea, yo, médico de vigilancia, bien informado, puedo efectuar o puedo señalar en base a la información que tengo, puedo definir de manera correcta qué exámenes le va a tener que tomarse el trabajador, pero no como funciona ahora. Es un poquito de manera miscelánea. Dice, ¿qué son? Instrumento importante para la elaboración y diagnóstico de las condiciones de la salud de los trabajadores. Información estadística, medio más efectivo de poner en marcha la cultura de prevención. Dice, detectar presuntas enfermedades de origen profesional precoz. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que la enfermedad ocupacional por lo general no aparece al año, no aparece a los 2 años. La enfermedad ocupacional tiene un tema de latencia mínima de 5 años, por así decirlo, y 40 años, por eso que estos exámenes se cuidan hasta 40 años según la 312. Busquen ustedes el número del diablo en la 312, va a decir que te dice, búscalo, mantén toda la documentación de vigilancia sobre el trabajador por 40 años. ¿Por qué? Porque la latencia permanece allí. Es la única manera de saber que si fue en tu organización o fue en otra empresa. ¿Quién asume el costo? El empleador. ¿Qué tipo de exámenes? Acá ha habido un pequeño cambio con relación a la nueva norma. Nosotros, o la gente que está metida en el tema de salud, consideramos, yo acá hablo a título personal, que este cuadro es el ideal. Examen preocupacional de ingreso, periódico, de retiro y por cambio de ocupación o puesto de trabajo. Hoy en día hubo y debe conocer la doctora, hubo una resolución de Indecopi que tuvo a mal considerar que este periódico debe ser cada 2 años. Ya la 312 señala que es 1 año. Pero es una historia que se debe contar con puntos sobre las IES porque es una interpretación estrictamente legal. De fondo y de forma, pero en el entendido, los exámenes ocupacionales o los famosos EMO se hacen de esta manera: preocupacional de ingreso, periódico, de retiro y por cambio de actividad. Les explico rapidito. Hoy en día, según la norma, nos señala que los exámenes son cada 2 años, o sea que ya no hay un periódico, ¿ya? Cada 2 años, ¿ya? Pero en el entendido de la norma, la parte empleadora considera que como son cada 2 años, te puedo tomar el examen al final del 2.º año. No sé si me dejo entender. O sea, son cada 2 años, ahora le tomo el día 369, por así decirlo, pero del 2.º año. Ese es el examen de ingreso. O sea, ¿cómo hago mi línea base? ¿Así es, no, doctora? ¿O me equivoco? No, así es como dice la empresa privada que debe ser, ¿no? Porque eso ténganselo claro, porque ustedes van a tomar conocimiento de eso. En la parte teórica es muy interesante, pero en la parte práctica hay mucha vicisitud. Y nos corresponde a todos nosotros hacer entender a quien recibe la información cómo debe ser, sobre todo la parte de vigilancia, porque la parte de vigilancia es fundamental. No para que desarrolles un buen trabajo como médico, sino para que tu jefe, para que el dueño de la empresa, para aquel que maneja la organización no se vea en futuros problemas. Hoy lo ven todo costo, pero de acá 5 o 10 años van a ver que por no haber realizado una buena vigilancia, por no estar informados, capaz y muchos trabajadores empiecen a demandar a estos empresarios. Porque tú no sabes cómo vino de la otra empresa. No sabes, tú recibes un nuevo trabajador, hazle su examen, a menos que tenga la misma actividad, hazle el examen, para que sepas cómo está llegando ese trabajador a la empresa. Para que tú sepas, oye, tú viniste con tal, si te pasa algo, o si le pasara algo al trabajador, ya sabes que eso es, no necesariamente se debe reclamar a tu empresa, sino a la organización en donde probablemente adquirió o se hizo presente la enfermedad ocupacional. Esto sí, la vigilancia, se acuerda el número de trabajadores, características, ambiente de trabajo, funciones y asistencialismo. Ya en la parte final, yo espero no haberlos aburrido, lo que se ve es el tema de registros. ¿Qué es un registro? Un registro no es sino la compilación, la documentación de información. La norma en el reglamento nos arroja como 10 registros y nos dice esto de acá. Tenemos el de accidentes, enfermedades, exámenes,
de monitoreo de agentes, todo esto que ven ustedes es materia de infracción. Si yo no tengo estos registros, cuando me visita el inspector de trabajo, me infraccionan. Oiga, señor, ¿y qué tipo de infracción será? Lamentablemente, le digo así lamentablemente, para ellos y a bienestar de los trabajadores, en nuestra norma está considerado como faltas graves. Señor, ¿y el rango de cuál es? De entre 100 a 300 UITs, en caso me consideren como falta grave. Pero ese chip tienen que vendérselo ¿para qué? No solamente es que yo se los diga, sino que vaya el inspector, pero no debemos llegar a eso. Estamos en prevención. Prevención y tenemos que propiciar el cumplimiento de la norma, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. De estos registros, mire cuál es el respeto que tiene el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud. Que estos registros, el registro de exámenes médicos ocupacionales, aló. El registro de exámenes médicos ocupacionales no aparece aquí. ¿Y por qué no aparece? Porque ese registro tiene que ser confeccionado por el Ministerio de Salud. Registro de accidentes, incidentes, enfermedades, exámenes médicos, monitoreo, inspecciones. Este registro de exámenes médicos, cuando ustedes vayan a revisar la resolución ministerial 050 del año 2013, van a encontrar que existen modelos para todo, menos para el registro de EMOS. ¿Por qué? Porque es un registro que tiene que sacarlo por excelencia el Ministerio de Salud. ¿Y cuándo? Cuando actualice la 312. Oiga, señor, ¿qué me quiere decir? ¿Que como no tengo este modelo me voy a infraccionar? No. Como no hay el modelo, lo que puede hacer tú es levantar información. Ya les manifesté al principio que un registro no es otra cosa que levantar información, documentar la información de lo que vaya ocurriendo en la empresa. Y aquí me voy a volver a detener, ¿por qué? Este primer registro, no me va a dejar mentir la doctora que está haciendo la salud ocupacional, este primer registro ha sufrido un cambio. Ha salido un decreto supremo 12 del año 2014, si más no me equivoco, por el cual ha dejado sin efecto los registros naturales, los modelos de formato que tenía el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. En consecuencia, le explico lo siguiente. Este registro de accidente está confeccionado en base al anterior existente. Este también eran registros independientes, mire. Todos los demás vigentes, estos dos de aquí, no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el Perú, como nos gusta la chicha y la limonada, tenía registro Ministerio de Salud, tenía registro Ministerio de Trabajo, tenía registro de Salud, tenía registro Sinermin, tenía registro Energía y Minas, tenía registro, todos tenían registros. Todos hacían su registro de accidente de trabajo. La ley en su octava disposición ordenaba que haya un registro único. Estamos hablando del año 2011. Se trabajó en comisiones multisectoriales para que al año 2014 saliera un único registro. Y aquí está, se lo voy a presentar. No quiere abrir. 2012, dice acá, 12 de 2014. Registro único. Aprobación, dice acá, de registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. O sea que ya a partir del año 2014 tenemos un registro único. Y este de aquí, ojo, mira lo que dice acá. Modifica el artículo 110 y deroga aquí, déjese sin efecto los formularios 1 y 2 del reglamento de la ley. Entiéndase lo que vimos hace un momento, ya no se utiliza o no se debe utilizar. Y aquí están los registros, los famosos registros que vamos a hacer un pequeño análisis cortito nada más, ya sea una crítica constructiva. Este es el nuevo registro que aparece. ¿Ya? La norma en sí nos señala que nosotros estamos obligados a ¿qué?
el empleado, yo soy el empleador, estoy obligado a notificar de manera inmediata el accidente de trabajo mortal. Y los centros asistenciales tienen un tiempo general para poner de conocimiento de lo que son accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Accidente de trabajo hasta el último día del mes siguiente y enfermedad ocupacional dentro del 5.º día que yo haya conocido esta enfermedad ocupacional. ¿Ya? Pero ya estamos hablando de enfermedad ocupacional. Cuando hablamos de enfermedad ocupacional, quiere decir este formato que, y también la norma es que en ese centro asistencial debe haber un médico ocupacional que haya diagnosticado la enfermedad. Esa es la pregunta que siempre me he planteado. Si médicos ocupacionales tenemos una gama bastante diversa y un universo bastante diversa porque todo el mundo se rogó ser médico ocupacional, pero colegiados no llegan a 200, si más no me equivoco, con la especialidad. No llegan a 200. Aún, ¿no, doctor? Ya están sobre 200. Ya ven, no llegan a 200. Entonces, entiendo yo, y se debe entender que médico ocupacional es aquel que tiene el título, la especialidad. Los demás lo que hacen es una suerte de competencia, hacen vigilancia de la salud de los trabajadores. Y entonces cuando yo le rogo acá enfermedad ocupacional es porque me la haya diagnosticado alguien. Yo sé sí que el médico tiene responsabilidad en el artículo 25 de su ley, pero medio complejo ello para que estén diciendo, y acuérdense que después hay responsabilidad sobre todo, más que administrativa, legal, porque el trabajador va contra mí que me ruego el cargo, o el empresario en caso no le sea tan satisfactorio su diagnóstico. Regresando al tema puntual, en el tema de notificaciones, básicamente la norma me señala lo siguiente. Oye, tú notifícame, como le dije hace un momento, el tema de accidente no mortal. Dice la ley, me tienes que notificar el accidente no mortal. Y para ello, además tienes un sistema informático que está a disposición. Esto de acá está en un clic. Entras al Ministerio de Trabajo y está en un clic y empiezas a llenarlo. Como lo vayas a llenar es otra cosa, pero ya puedes llenarlo ya. Porque es un ida y vuelta. Tú lo vas llenando, te equivocaste, te lo devuelven. Hasta que te sigas informando. Y te vuelves un experto en darle clic al botoncito. Y sobre todo si tienes suerte, porque la implementación ha estado bastante complicada en estos dos últimos años. He estado tratando de hacerle seguimiento y todavía hay una suerte de confusión para el llenado. Pero sin embargo también la norma me dice, en su artículo 116 de reglamento, si más no me equivoco, me dice que la obligación será cumplida o se dará por cumplida cuando venga la autoridad de trabajo y yo le demuestre que tengo mis registros. Oye, tengo mi registro de accidente. No me puedes infraccionar. Oye, tengo mi registro de incidentes. No me puedes infraccionar. O sea, es un doble canal, ¿me entienden? Lo notifico porque estoy obligado por ley y si pasa que no ingresa la información o está mal anexada, aquí tengo mi registro, señor, acá lo puse. ¿Sí? Pero usted me dirá, ¿pero por qué? Porque les cuento que ni bien pasa un accidente de trabajo, lo primero que va a suceder es que le va a caer al día siguiente, le cae un inspector. Al día siguiente que pasa un accidente de trabajo, señor, solo para el mortal, no. Cualquier tipo de accidente que ocurra en su organización y es de conocimiento público, le cae un inspector. Señor, pasó hace 2 años y recién denunció el trabajador, le cae el inspector. Señor, salió en la tele, le cae el inspector. Lo primero que tienen que hacer es, si no pudieron hacer esto de manera electrónica, tenerlo en su registro. ¿Por qué? Porque va a ser una de las materias que le va a inspeccionar. Señor, pero mi registro tiene obligaciones que llevan a una investigación. Sí, pues te lleva una investigación. Ya tienes tu registro. El comité va a venir y decir, señor, va a venir y te va a decir, tengo 10 días para investigar y aplicar medidas correctivas. Tienes que hacerlo. Porque sí o sí te va a caer el inspector. Señor, denunció después de 2 años y no puede implementar el registro. Tienes que tener, este registro tiene 2 años precisamente. No lo implementaste, pero has tenido que tener un registro primigenio, un registro base. Y ya esto le demuestras al inspector, no te va a poder infraccionar. De seguro habrá otra clase donde se verán el tema de inspecciones o cómo desarrollar la inspección, de solo lo va a desarrollar acá el doctor, pero es básicamente lo que arroja. La importancia es esa. ¿Debo llenar, no debo llenar, debo tener o no debo tener? Debes tenerlo.
Ese es otro detalle. Justo, vamos a ver. Qué bueno que lo haya tocado porque lo estaba pasando de lado. Disculpe si voy corriendo, pero cuando ustedes hacen preguntas ya me voy a ver obligado a retroceder, pero con satisfacción. ¿Por qué? Porque se ve que están interesados. ¿Qué sucede? Cuando cambia la norma dice, me cambia el artículo 110. La obligación expresa de notificación es para el empleador. Y ya le dije cómo salvar ese atisbo, ¿no? Oye, no me infraccionas, ¿por qué? Porque acá tengo mi registro. Pero hay una obligación expresa del centro asistencial de notificar. ¿Ya? El detalle está es que los centros de salud, los establecimientos de salud están regulados ¿por quién? Por el Ministerio de Salud, Su Salud, MINSA. Y no se ha considerado en esta norma, y sería complicadísimo considerarlo aquí, una infracción el no notificar. Por lo que aquí lo que hay es un llamamiento a que el centro de salud, el establecimiento de salud, el policlínico, el hospital, el que fuera que lo ha atendido, pueda notificar. Usted me dice, oye, hay un subregistro, sí es bajísimo. Lo que he entendido, o lo que ha hecho esta norma es decir, básicamente poner una suerte de comunicación al empleador. Lean bien lo que dice acá. Los empleadores tienen el deber de colaboración con los centros asistenciales a facilitar información a su disposición que esté necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a su cargo. Acá hay una suerte de llamada de colaboración entre el empleador y el centro asistencial. O sea, oye, ¿sabes qué? De verdad, esto es un accidente de trabajo porque hay muchos subregistros en el Perú. En el Perú mandas a tu trabajador, le das el día libre, atiéndete por salud o cualquier otro lugar, pero no digas que ha sido accidente de trabajo. Entonces, lo que está es un llamado al sinceramiento aquí. Y la obligación sí está dirigida como infracción al empleador, no al centro asistencial. Busquen la norma y no al centro asistencial. ¿Por qué? Porque no podría, una norma de trabajo no va a ponerle una infracción al centro de salud. Tendría que verse en la parte de reglamento, en la 031, me parece, el año 2014, que es el reglamento de infracciones de los centros asistenciales, ese Ministerio de Salud. Que es el, sí, pues 031 de 2014, de noviembre de 2014. Ahí es donde tendría que verse eso. Sí, eso sí es cierto, levantan información y la comparten con el Ministerio de Trabajo. Yo voy al tema de obligación, de notificación y una sanción que le puedan poner a aquel centro que no notifica o que no informa. Eso no existe. Le comento que hemos buscado y le hemos compartido información y no existe eso. Tendría que verse, inclusive recuerdo yo que se estaba procurando que al momento de ingresar al centro asistencial se quede detallado en un ítem si venía a través de, por accidente de trabajo, una atención regular, pero que quedaba señalado ahí. Pero hasta ahí se ha llegado. El tema de notificación de parte del establecimiento de salud al Ministerio de Trabajo como que no tiene un tema puntual de exigibilidad. Solamente es un llamado, como le digo. Sí, pero recuerde que el accidente de trabajo no lo notifica, el accidente de trabajo no lo notifica el empleador. Como le digo, basta que tuviera yo en mi registro para haberlo notificado. El empleador notifica el accidente de trabajo mortal. Se murió alguien en mi centro de trabajo, inmediatamente lo notifico. Quien notifica el accidente de trabajo es el centro asistencial donde se atendió. Eso sí lo tenemos claro, ¿no? Por eso le comenté, antes que se vea más bizantina esa conversación, por eso les comenté hace un momento, el registro único, la 012-2014, me arroja ya el ítem enfermedad ocupacional. La norma me dice que el centro asistencial debe notificar dentro del plazo de 5 días de que yo tuve conocimiento de la enfermedad ocupacional. El detalle puntual está en que nuestra normativa no me dice, nuestra normativa de carácter general, quién hace el diagnóstico de enfermedad ocupacional.
estado de un origen ocupacional, pero son diagnósticos previos relacionados a las enfermedades comunes, Sí. cáncer de pulmón, etc. El tema, No se da ningún código secundario que lo asocie al código civil, hielo 26 y lo asociaría a la enfermedad ocupacional. Eso indica, entonces, cuando se incluso a nivel nacional, cuando se hace trabajar en bases de movilidad o de mortalidad, no tenemos ningún diagnóstico aparentemente de enfermedad ocupacional, porque al final van a estar encubiertas en el mismo código de la enfermedad que va. No tienen ningún código adicional según la norma para poderlo. el tema de la 480, que es la que me arroja el tema del listado de enfermedades profesionales, es eso, es un listado puntual que me dice cuáles son las enfermedades ocupacionales. Pero tanto esa norma como inclusive la 312 me habla de enfermedades relacionadas y que pueden ser consideradas en algún momento como enfermedad ocupacional. Como enfermedad profesional, perdón. El detalle puntual está en que ninguna norma del Ministerio de Salud en este momento, lo que dice la doctora es cierto, me señala cuál es el procedimiento o mecanismo para que sea considerada como tal. Entonces, mientras no haya eso, tengo que llevarlo a la vía ordinaria, civil, laboral, en los juzgados, para que pueda darse como tal y tener el tema de menoscabo y demás, porque no hay otra en ese momento, o me equivoco, no hay, o sea, no hay. Y además, e ingresar en el tema de enfermedad ocupacional, vamos a irnos más allá y vamos a hablar del tema de STR, porque van de la mano, y va a ser un tema de identificación, que no es materia, creo, de esta conversación. A mí le agradezco porque me hace refrescar y sería interesante que todos nos movamos más en el tema para seguir hablando de ello. Pero sí es cierto, existen muchas falencias, pero hasta donde yo sé se está construyendo. Sé que toma su tiempo, se está construyendo para poder llegar a fin. En la medida que recuerde que inclusive la 480 sale por un mandato de la ley de modernización y sobre todo el anexo 5, el anexo 5 modificado en el año 98. Si revisamos bien esas normas, la 480 sale en razón de ese comité institucional que el Ministerio de Salud tuvo que implementar. Y es como sale la 480, no es que sale de otra manera, porque hay otra norma, la NTS 0069, que también me toma el tema de calificación de enfermedad. Entonces por ahí van saliendo. Ahora, que demoremos un poco, sí, pero el detalle es que vayamos impulsando. La necesidad va a arrojar que se hagan las normas. ¿Sí? Ahora me dice, ¿qué hace? Esto hemos conversado ya de manera larga, ¿qué es lo que se hace frente a una enfermedad, un accidente mayor? La investigación que tiene que hacer el comité, la investigación que tiene que hacer el empleador. Y acá les comentaba, ¿no? Los que hemos hablado hace un momento, inclusive la doctora dice, los empleadores están obligados, ¿qué? A notificar los accidentes de trabajo mortales en un plazo máximo de 24 horas. Los incidentes peligrosos en un plazo máximo de 24 horas. Como le dije hace un momento, oye, yo puedo tener mi registro. Es cierto, no comuniqué vía con el sistema electrónico, acá tengo mi registro. No me pueden infraccionar por eso. Los centros médicos asistenciales, dice, los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Y las enfermedades ocupacionales entre los 5 días, lo que estábamos comentando y lo que me decía la doctora es válido. ¿Por qué? Me hablas ya de enfermedad ocupacional y yo cómo le he diagnosticado, cómo me atrevo a decir que es enfermedad ocupacional. Luego están los derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores. Y como le dije, acá está todo lo que le he comentado y que es obligación del empleador. El ERRIS, las 4 capacitaciones al año, brindar facilidades y licencias para los miembros del comité, elaborar el mapa de riesgos, garantizar la seguridad, desarrollar acciones permanentes de control y vigilancia, identificar las modificaciones y practicar los famosos EMO, todo bajo su peculio, todo durante las horas de trabajo. Medidas preventivas del empleador. ¿Sabe cuál es la mayor medida preventiva del empleador? Si ya tengo mi RIS, mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, allí no puedo infraccionar. Oiga, señor, ¿cómo que no puede infraccionar? No puedes infraccionar. Hemos visto con ustedes lo esencial de RIS, estándares de seguridad, estándares de higiene. ¿Cuál va a ser mi medida de prevención? Mi RIT y mi reglamento interno de trabajo. Allí puedo colocar que el no cumplimiento de la medida de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador va a ser considerado como una falta, ya sea como una falta grave, propensa al despido además, pero esa es en mi RIT, no en mi RIS. ¿Sí?
Esa es la mayor salvedad que puede tener, la mayor medida de prevención que pueda tener el empleador. ¿Por qué? Porque tengo que considerar el tema de asunción de riesgo. Oiga, señor, ¿y qué cosa es eso? Si yo le di todo al trabajador y el trabajador no utilizó nada, ¿culpa del empleador o culpa del trabajador? Culpa del trabajador. Y ya las cortes peruanas está considerando que cuando el trabajador tiene todo, ha firmado sus registros, y no solamente eso, está documentado que aceptó pero no utilizó, definitivamente no se le puede imponer ningún tipo de sanción, más allá de la infracción administrativa que le pueda colocar el Ministerio de Trabajo a este empleador. Aquí está, mire, obligaciones del trabajador: cumplir el RIS, usar adecuadamente los CPPs, comunicado cualquier evento, no operar o manipular máquinas o máquinas o elementos de instrucción que no hayan sido debidamente, a las cuales no esté autorizado, someterse a los EMOS. En esto de someterse a los EMOS, algún colega suyo, algún colega de ustedes me dijo: oye, ¿cómo puedo yo obligarlo si la ley no me faculta a ello? Este tema también se resuelve por el tema de RIT. En el RIT sale que sí, el trabajador está obligado a tomarse aquellos exámenes puntuales que la ley exija. Y la ley de por sí exija que el tema de los exámenes médicos ocupacionales, artículo 49 de la ley y la famosa 312. Reportar, dice, de manera inmediata la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo y responder con veracidad a las situaciones que se presenten. Responsabilidad administrativa es lo que señala, lo que hemos estado hablando de manera larga en la norma, ¿no? Con las infracciones administrativas, que no son otra cosa que las multas que impone el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL, y la responsabilidad penal. Acá voy a hacer un parangón porque esta ya casi la parte final. Esto es lo que le decía al principio. Cambió la norma y la norma decía esto en principio. El que, infringiendo la norma de seguridad y salud en el trabajo, estando legalmente obligado a no adoptar las medidas preventivas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Esta es la norma inicial por la cual todo el sistema empezó a funcionar. Con este fraseado así de sencillo, se entiende que si no cumple te vas preso. Esta norma, como bien manifestó el doctor, fue cambiada el año 2014 y se volvió más preventiva. ¿Qué es lo que colocó? Que para que se llegue a esta pena privativa de libertad, primero tenía que ser detectada como una infracción por parte del Ministerio de Trabajo. O sea, le puso una cuestión previa y también, por supuesto, le bajó la pena. Pero en todas las presentaciones ustedes van a encontrar, no solamente en la mía, sino en la casi todos los ponentes, que esto queda como principal, porque esto fue lo que le dio un paso hacia adelante al tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo demás ya lo han considerado como prevención, como apoyo, pero esta es la parte sustancial, ¿sí? Además está decir que la parte de responsabilidad civil va de parte del trabajador respecto al empleador, no solamente en las situaciones de accidentes, sino en el tema de responsabilidad extracontractual. Oiga, ¿qué cosa es eso? Es que yo no voy a trabajar para que me pase algo. Cuando le dije, abrácense, yo no voy a trabajar para quedarme sin brazo mañana. Lo primero que debo hacer en ese entonces, o cuando ocurra eso, demandar a mi empleador. Dice, contribuye a la mejora, la seguridad y salud en el trabajo contribuye a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Mi nombre es Edwin Blas, yo espero no haberlos aburrido, que por lo menos algo les haya quedado a ustedes y en el chisito de nuestra cabeza vaya cambiando para convencer a nuestro empleador que no hay nada como llegar sano a casa al final de mi día de trabajo y no hay nada como llegar sano en mi vida laboral. Muchas gracias, todos somos parte de la seguridad y salud en el trabajo. Queremos agradecer al doctor Edwin Blas sobre su ponencia y pasamos si hay algunas preguntas de parte de ustedes. Si no hay, damos por terminado el evento. Gracias.